Hola a todos y a todas. Seguimos trabajando otro caso. Este caso lo he dado a llamar caso Inés cuando la justicia opera como límite y ordena. Es un caso que ha sido presentado en el marco del Congreso de ADEIP del año pasado realizado en Santiago del Estero, en una mesa de trabajos libres. Ojos que no ven se llamó el trabajo. Está extractado de ahí. Y es un caso que tuve oportunidad de trabajar en torno a una pericia que fue ordenada por un juzgado de instrucción a una mamá, en este caso denominada Inés, sospechada de haber encubierto la situación de abuso sexual de su hija. ¿Sí? Es una práctica bastante común que se hace en la justicia cuando hay alguna sospecha de que la madre tiene alguna participación en esta situación. Se ordena en forma inmediata la pericia psicológica. Les voy a contar acerca de Inés entonces. Inés, al momento de la pericia psicológica, tiene aproximadamente 29 años y dos hijos, una hija mujer de 11 y un varón de 5. Inés vive junto a su familia en un contexto de pobreza estructural en una zona rural. Tiene una discapacidad motora, producto de un posible daño al momento de su nacimiento. No puede trabajar, no pudo completar la escuela primaria. Su pareja, padre del niño de 5 años, abusó sistemáticamente de su hija. La situación abusiva se devela cuando su hija en la escuela puede contar el horror que vivía. ¿Sí? La historia de Inés, les cuento. Así es, digamos, como llega a la instancia de la pericia. Inés en ese momento se encontraba detenida en una comisaría y era trasladada hacia el organismo donde yo me desempeñaba en ese momento. Inés refiere que desconocía lo que pasaba, que ella nunca vio nada, que quiere estar con sus hijos, que no quiere saber más nada con su pareja, que se pudra en la cárcel. Lo único que quiere es recuperar a sus hijos. Se angustia cuando habla de su hija mujer y de las situaciones de abuso que tuvo que pasar, ¿sí? Luego ella podrá habilitar la palabra y nombrar lo innombrable de su propia historia, la historia de abusos y de violencias de la cual ella también fue víctima. Desde el primer momento de su existencia estuvo expuesta a maltratos de todo tipo, negligencia y abandono de su madre en un entorno que socializaba y naturalizaba la violencia en todos sus aspectos como un modo de crianza y desarrollo de sus integrantes. Un medio familiar que se caracterizó por el refuerzo de la autoridad paterna hegemónica, desplegada en un abuelo, con un modelo de dependencia a las figuras masculinas proveedoras y con una escasa participación e inclusión de personas que pertenecieran al exogrupo familiar. Es decir, la familia de pertenencia de Inés se caracterizaba por un funcionamiento endogámico en donde todo transcurría dentro de la familia, sin salida ni circulación al medio social. Estos tipos de funcionamientos cerrados e indiscriminados facilitan los excesos en los vínculos, entiéndase la producción vincular en base a la expresión, en todos sus sentidos, de los vasallajes de la violencia. Inés encontró en un primo hermano su primer amor y así es como se queda embarazada de su primer hija. Pero ante el conocimiento familiar de esta situación, ellos son separados. Inés al poco tiempo conoce al papá de su hijo de 5 años, que es quien abusó de su hija, e inicia la convivencia junto a su hija. O sea, empiezan a convivir con X y su hijita. Al poco tiempo queda embarazada de su hijito varón. Inés refiere una historia vincular con X en el que la violencia física y emocional fue una constante sistemática. Humillaciones, denigraciones, cintazos, inclusión de una tercera que Inés debía tolerar como una supuesta amiga.
Del análisis se advierte que Inés es una persona que presenta un gran déficit cognitivo, no habiendo podido avanzar en su proceso cognoscitivo más allá de un tipo de pensamiento concreto, producto de todo esto. Se caracteriza por estar ligada a la experiencia concreta en el aquí y ahora, por requerir de un mínimo de procesamiento de la energía mental, como por la incapacidad que tiene para poder planificar un futuro o de prever, ¿no? O anticiparse a situaciones complejas. No está presente en Inés la posibilidad de, de poder pensar como en un más allá, ¿no? Estas características, digamos, se encuentran ligadas también a la no culminación de los trayectos educativos, por repetición sistemática, como a la falta de estimulación del medio familiar en el que se desarrolló, quienes se encargaron sistemáticamente de reforzar la discapacidad de Inés en todos sus planos, ¿no? Que era una discapacidad motora en realidad, pero la discapacitaron para todo. A su vez, este pensamiento concreto se encuentra afectado por la utilización de mecanismos defensivos muy primitivos, como precarios, la idealización, la negación y la disociación como expresión de lo traumático en Inés. Es decir, en el transcurso de su vida, Inés idealizó vínculos familiares desde el agradecimiento por el cuidado que le brindaron y pudo sostenerse como sujeto en un entorno familiar violento y abusivo, negando estos actos para seguir adelante con su vida, eventos que repetiría en su vida con X. Sentirse elegida, amada por esta persona desde la idealización, la pseudo protegió del dolor emocional y físico por la violencia que padecía en el vínculo de pareja, pseudo protegió en comillas. Es decir, Inés atravesó toda su vida eventos traumáticos que estimularon que se instalara este mecanismo defensivo de manera crónica, ¿no? Como lo es la disociación. Dice Susana Velázquez, estos mecanismos psíquicos que pueden implementar algunas mujeres atacadas son procesos defensivos que tienden a evitar el desarrollo de ideas y afectos intensamente displacenteros. Las vivencias de angustia, culpa y miedo, entre otras, pondrán en movimiento las defensas en forma automática. Estos mecanismos, que tienen por finalidad la reducción urgente de las tensiones que surgen frente a los peligros de la realidad externa e interna, actúan cuando aparecen situaciones conflictivas como los hechos violentos. Loureiro dice, este fenómeno violento es un acto solapado, traicionero, que coarta la posibilidad de representación mental. Por esta razón, las personas agredidas no pueden generar defensas psicológicas adecuadas, se sienten desvalidas por la vivencia traumática, tal el caso de Inés. Inés construyó su identidad sobre la base de reiteradas victimizaciones en su núcleo familiar de origen y a posteriori en el vínculo con X. De esta manera, fundó los cimientos de su personalidad en base a un profundo desvalimiento psíquico que favoreció una constitución de una personalidad muy precaria con un déficit en el narcisismo. Como un efecto de ello se infiere una autoimagen, una autoestima profundamente deteriorada y desvalorizada, asentada sobre la base de un sentimiento de mismidad desde el no poder, ni merecerse amor en sus vinculaciones, cualquiera sea el tipo. La característica central de la violencia, dice Velázquez, sobre todo en la violencia sistemática, es que arrasa con la subjetividad, es decir, con aquello que nos constituye como personas. En consecuencia, consideraremos al hecho violento un hecho traumático que deja no solo marcas físicas, sino un profundo dolor psíquico. Inés es una persona pasivo-dependiente en sus vinculaciones, con rasgos de inmadurez afectiva, emocional. Presenta dificultades en el establecimiento de las relaciones interpersonales basadas en apegos nocivos, aprendidos en su historia vital. Busca ser reconocida, tenida en cuenta, amada, producto del devastamiento en su autoestima, ¿no? Efecto de la violencia sistemática. Predomina un patrón de sumisión y obediencia como un modo de relacionamiento. Loureiro dice,
La privación emocional, que es parte del maltrato referido, deja huellas permanentes en el psiquismo y se instala en consecuencia en un estado de sumisión y desesperanza. Las mismas pueden ser la búsqueda de una repetición sobre sí mismo de la agresión. A pesar de ello, el entrampe vivenciado en el vínculo con X, su detención y su vinculación a una causa penal fue la posibilidad que Inés tuvo para poner un coto a la violencia que sufría, como a los excesos que ocurrían al interior de su ranchito y que ella desconocía. Su hija nunca le había dicho nada, ni había podido Inés advertir algo. La justicia actúa a modo terapéutico para Inés, no solo por la puesta de límite frente a la violencia en toda su expresión, sino porque por primera vez se sintió escuchada, registrada en su condición de sujeto humano, en la expresión de su subjetividad. Desde su defensora, el juez interviniente, la policía que la asistía en su detención porque había sido obviamente nuevamente abandonada por su familia, no tenía ni ropa ni comida. Sus hijos eran un sostén dador de identidad para ella. A pesar de todas sus limitaciones, su rol de madre era lo único que le devolvía algo de autoestima a ella. Inés albergaba en ese momento la esperanza de poder estar con sus hijos y que la justicia resolviera la situación ordenando su restitución, porque además, bueno, habían sido alojados en un hogar del Estado. Respecto del devenir judicial, de resaltar que la imputación inicial por ser partícipe secundaria del delito contra la integridad sexual, el juez le baja la calificación hacia abandono de persona y ahí es cuando se ordena la intervención y yo hago la pericia, la cual finalmente el juez termina en función de toda la prueba que había acumulado y el informe pericial más la toma. Me hicieron una ampliación de declaración testimonial, termina resolviendo el sobreseguimiento de Inés, donde aparte, entre las cosas que se me preguntaba, yo sugería la posibilidad de que fuera alojada y que pudiera recibir asistencia de un organismo del Estado y un acompañamiento, además de la revinculación con sus hijas. Finalmente, X fue procesado con prisión preventiva. Para Inés fue sumamente importante porque la justicia actuó como el tercero, en este caso que ordena, que regula, que la rescata y que además le restituye su condición de sujeto humano. El haber sido podido escuchada en su singularidad, en su atravesamiento por la violencia sistemática que había padecido históricamente, ella pudo significarse desde este otro lugar como en su condición de sujeto humano, como digo acá en el trabajo. Fue muy importante el trabajo que se hizo durante la pericia. Se trabajó mucho, fue la pericia en este sentido, como lo veíamos al trabajar pericia psicológica y violencia, fue habilitadora de la palabra. Habilitadora de la palabra, si bien la pericia no tiene una finalidad terapéutica, en este caso tuvo un efecto terapéutico, porque al poder habilitar la palabra, ella pudo revisar de su historia los aspectos, digamos, que ella también había silenciado. Una vida muy triste, lo que ella relata de las situaciones de vivencia, de violencia que vivió, no solamente en el vínculo con X, sino durante todo su desarrollo e infancia, son terribles, son terroríficas. Entonces, finalmente, Inés termina siendo alojado no en un organismo del Estado, pero el mismo Estado, a partir de la orden del juez,
termina encontrando un lugar en el que ella es alojada, ¿no? Alojada en su condición de sujeto. Bueno, es como volver a mirar, ¿no? En otro caso, como el de Inés, cómo la violencia a ver, cómo la violencia ejerce sus efectos sobre la subjetividad humana y cómo también nosotros desde el rol de perito es sumamente importante cuando podemos cuando el otro puede tener este otro plus de la pericia, ¿no? Cuando puede vivir la pericia desde un lugar donde ha habilitado la palabra y ha tenido una finalidad, un efecto, porque no la tiene la finalidad, sino un efecto terapéutico. Bueno, muchas gracias y les quería compartir estos dos casos que han sido de alguna manera, los he seleccionado de los muchos en los que trabajo, digamos, en los que vengo trabajando desde el año 2016, que son muchos, pero bueno, me parecieron como que eran muy representativos de la digamos, en la práctica de la teoría que habíamos revisado. Bueno, muchas gracias por su atención.